Los estereotipos se usan regularmente para designar o calificar a las personas a partir de convencionalismos sociales sin tomar en cuenta de manera racional sus características, aptitudes o sentimientos. Los más comunes son los que se relacionan con el género. Los estereotipos influyen en la atribución de roles, rasgos y actividades que tradicionalmente caracterizan a las mujeres y a los hombres. Algunos patrones establecen que los niños se visten de azul y las niñas de rosa. Las mujeres son sentimentales y emocionales, mientras que los hombres son racionales y no tienen derecho a llorar. Pero, ¿una mujer o un hombre deben ser forzosamente de cierta manera? Desde este punto de vista, ¿los estereotipos son obstáculos para el crecimiento, el desarrollo y el logro de proyectos de vida? Hola amigos y amigas de Observatorio, soy Diana Álvarez y les doy la bienvenida a nombre de Minerva Cobos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando, como bien lo vimos ahorita en el intro, acerca de los estereotipos. Recordemos amigos y amigas que tu programa Observatorio es no solamente para las mujeres, sino para todas las personas. La finalidad principal, como lo hemos dicho desde el principio, es el poder obtener una cultura de igualdad de género, pero ello lo podemos hacer a través, pues, de diversas, lo podemos hacer, pues, a través de difundir los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, en este caso, recordemos que es nuestra quinta edición, así que nos gustaría que nos ayudaras a compartir. Ayúdanos de una vez, vamos a platicar los estereotipos de género y tenemos una gran invitada especial. En este caso, pues tenemos a nuestra amiga, la psicóloga Delfina Melgarejo Thompson, que el día de hoy va a estar platicando con nosotros. Ella es psicóloga, tiene una maestría y bueno, pues además, pues tiene la gran experiencia acerca de la eliminación de los estereotipos. Bienvenida, Delfi, un gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, Diana, es un placer. Pues sí, efectivamente, soy Delfina Melgarejo Thompson, mejor conocida, ¿verdad?, para el grupo como la psicóloga Delfi. Bueno, la invitación me hace muy feliz porque creo que es un tema que debemos abordar para empezar a eliminar todos aquellos elementos que nos han llevado a la discriminación, que nos han llevado a la desigualdad y que por supuesto pues nos llevan a situaciones también de justicia, ¿no?, de injusticia y de falta de equidad. Así es, Delfi. Y bueno, pues como les estoy comentando, amigos y amigas, hoy estamos platicando acerca de los estereotipos de género. Es momento de compartir. Y bueno, ya entrando en tema, pues recordemos que la semana pasada estuvimos platicando acerca del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Y de ahí derivó de que varias de las conductas que se realizan, por ejemplo, en los centros laborales, también en los centros escolares, pues es debido a esas etiquetas que de repente les ponemos, no solamente a las personas, sino a las actividades que realizan cada una de ellas. Y entre ellos, pues platicábamos de la importancia de la eliminación, en este caso, de los estereotipos de género. Así que el día de hoy vamos a estar platicando acerca de ello. Y bueno, como lo comentamos la semana pasada de manera muy somera, pues el estereotipo es aquella etiqueta que se le pone a una persona o a una actividad. Y en este caso, pues nos gustaría que nuestra amiga Delfi Melgarejo nos platique desde el punto de vista psicológico qué son los estereotipos. Bien, pues muchas gracias, Diana. Vamos a iniciar por ampliar un poquito más sobre lo que es un estereotipo. El estereotipo no solamente es una etiqueta, ¿no? El estereotipo es una imagen estructurada, es una imagen aceptada por la mayoría de personas como representativa de un determinado colectivo. ¿Qué sucede con esto? Que es una imagen que se forma a partir de una concepción bajo prejuicios, bajo situaciones estáticas, que nos van, digamos que, incluyendo ciertas características en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de actuar. Los estereotipos pueden tener diferentes formas de manifestación, o sea, encontramos estereotipos sociales, estereotipos culturales, estereotipos de género, ¿no? Estereotipos que están asociados a la nacionalidad, a la etnia, a la edad, a la orientación sexual, etcétera. ¿Qué pasa con los estereotipos
estereotipos desde el concepto amplio, que el estereotipo se construye a partir de prejuicios. Y al construirse a partir de prejuicios, pues proviene de una zona, de un determinado colectivo que muchas veces no tiene que ver necesariamente con las cualidades que le asignamos. Entonces es muy riesgoso hablar de estereotipos, es muy riesgoso hablar de estereotipos porque lo que generas en este caso, pues es una manera de criticar, ¿no? De enjuiciar, de rechazar e inclusive muchas veces de aislar a esa persona y sobrejuzgar esas cualidades, ¿no? Entonces, sí me parece juicios muchas veces son negativos. Yo diría que muchas veces, aunque yo creo que más adelante iremos abordando que han ido evolucionando estos estereotipos. Así es, y bueno, pues entre ellos, digo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que, por ejemplo, a nosotros las mujeres se nos etiquetan? Digo, en mi caso, pues yo tengo 36 años de edad, y bueno, de repente dicen, pero ¿por qué no te has casado? Okay. ¿Cómo es posible que sigas soltera? Entonces ya socialmente te manejan como solterona, o incluso dicen quedada. Ese es un tipo de estereotipo muy común que se escuchan. También, pues, otros que hemos visto es cuando dicen, no, a ver, la mujer debe estar en casa y el hombre es el que provee. Y sabemos que hoy, pues, necesariamente no es así. ¿Por qué? Porque ya hay labores compartidas, porque ya las mujeres, tanto como los hombres, son los que tienen esa oportunidad y esa posibilidad de proveer y aportar, que incluso es muchísimo mejor. Pero bueno, son parte de las etiquetas sociales que nos han ido marcando a lo largo, pues, del camino generacionalmente. Y bueno, es muy común que escuchemos ese tipo de expresiones. Ahora bien, Delphi, nos gustaría que nos dieras más o menos la diferencia, porque de repente dicen, bueno, el estereotipar, por ejemplo, ¿es poner apodos? Bien, ahorita que te escuchaba, justamente los estereotipos te decía, son imágenes estructuradas. Estas imágenes estructuradas pueden ser etiquetas, pueden ser ciertos adjetivos predeterminados y bueno, vamos a encontrar primero que al hablar de estereotipos hablamos de modelos, de patrones de conducta, de acciones que esperamos que ese estereotipo que ya estamos marcando se lleve a cabo. Entonces, se convierte en un conjunto de atributos o de características asignadas que muchas veces no tienen que ver con lo que a nosotros nos agrada o nos gusta, ¿sí? Entonces, sí es muy interesante que actualmente veamos que estos estereotipos, como tú dices, pueden llegar a limitar, a reprimir, a no permitir que las personas desarrollemos nuestras propias potencialidades y nos reencontremos como personas individuales, con identidad, con libertad. Por eso es que vamos a ir, pues, yo me imagino que tú vas a ir tocando esto y vamos a hablar de 3 componentes importantes en los estereotipos que a mí se me hacen muy relevantes comentar. Primero, el estereotipo está formado por un conjunto de información. Segundo, pues por elementos afectivos o por sentimientos. Y por último, por lo comportamental, es decir, por las actitudes y las acciones. Pueden estar o no estar juntos estos elementos. Vuelvo a llamar como que la palabra riesgoso de un estereotipo es que luego se convierten en acciones inconscientes, poco reflexionadas. Es decir, no pensamos cuando actuamos, no reflexionamos y ni siquiera nos damos cuenta si estamos respondiendo o no a ese estereotipo, ni lo estamos analizando. Sí. Bueno, por ejemplo, digo, es muy común que a una mujer, si tiene, no sé, algún tipo de sobrepeso, nosotros tendemos a estereotipar, incluso es una forma también que lo hemos estado analizando desde programas anteriores, es una forma de violentar a las personas de manera general, porque si tú te refieres a ellas como la gorda, claro, o te refieres a ella como la fea, es una forma de poner una etiqueta y que realmente es una apreciación subjetiva de las personas que están emitiendo esta opinión. Y bueno, pues recordemos que la palabra estereotipo pues viene de raíces griegas, que ahorita nos vamos a platicar, entre las cuales pues se divide de estéreo, que significa sólido, y tipos, que se traduce como un molde. Entonces es aquella impresión o molde que le vamos dando a las cosas. Así es. Y bueno, pues nos gustaría, digo, también para
para ahondar un poco, porque siempre nos dicen, bueno, es que siempre en los grupos tenemos al que le decimos el chino, el gordo o la gorda o el feo, o incluso, digo, debo decirlo, que los estereotipos a veces se refieren a un tipo de discriminación, porque siempre, me acuerdo que hace poco estábamos en una reunión y decían, es que todo grupo tiene al negro. Digo, siempre que tiene un negro, un chino, esto. Entonces, está en nosotros el decir, hay que empezar a eliminar este tipo de lenguaje de estereotipo, porque recordemos que nosotros somos el ejemplo de las nuevas generaciones. Y si las nuevas generaciones escuchan que nosotros nos referimos a las personas de esa manera, dándole una etiqueta, pues entonces, más adelante, esto es lo que puede ocasionar, pues incluso una desigualdad en nuestra cultura. Bien, yo quisiera reforzar esta parte y conectarlo con tu idea. Un estereotipo de género, un estereotipo de género es nocivo siempre y cuando, bueno, o es nocivo siempre, si limita la capacidad de los hombres, de las mujeres, para desarrollar sus facultades personales, para desarrollar su identidad, para realizar, e inclusive si hablamos de cosas comunes, una carrera profesional, proyectos vitales, elementos que vayan con esa identidad. No creo que sea, desde mi punto de vista, no creo que sea negativo el que exista a lo mejor una cualidad que resalte la singularidad de una persona. Lo negativo aquí es que el estereotipo limita. El estereotipo discrimina. Generalmente el estereotipo que se utiliza en los medios de comunicación, el estereotipo que constantemente nos van formando a lo largo de nuestra educación, dependiendo del contexto en donde nosotros nos formamos desde inicio, pueden llegar a ser estereotipos que cierren la capacidad de desarrollo. Y eso es ahí donde cae lo nocivo. Es ahí donde cae lo que no puede cambiar, lo que es poco flexible, ¿no? Ese es el riesgo. Un estereotipo de género es nocivo cuando limita esa capacidad. No estaríamos de acuerdo, pues, con los estereotipos nocivos, porque pueden ser hostiles, pueden ser negativos, pueden ser tan graves que llegan digamos que a eliminar, ¿sí? Contextos, a eliminar colectivos. O sea, imagínate ahorita hablamos de estereotipos de género, ¿no? Pero hay estereotipos con respecto a la raza, hay estereotipos con respecto a las condiciones socioculturales de cada persona, y los estamos observando en las escuelas, lo estamos observando en nuestras propias familias. Cuando hablamos del niño pequeño con ciertas cualidades al cual dejamos fuera, al niño adolescente que está insoportable, y entonces vivimos una sociedad fragmentada, pues. Todo está clasificado. Todo está predeterminado, no le das la libertad al sujeto de elegir, de tomar una decisión, de identificar qué cualidades pueden ser válidas, ¿no? Así es. Y bueno, pues parte de lo que hemos comentado del poder obtener una verdadera cultura de igualdad es iniciando con la reeducación de las personas mayores, en este caso como nosotros, y también de la educación en las nuevas generaciones. Entonces, ojos amigos y amigas, vemos que hay una diferencia entre tal vez poner un apodo, como decía la psicóloga Delphi, en resaltar alguna cualidad, porque decíamos siempre hay, pero también hay una diferencia cuando ya esa brecha sobrepasa para discriminar o para hacer a un lado a la persona o denostar incluso alguna de sus capacidades. Esa es una gran diferencia, digo, y sobre todo porque recordemos que aquí en Veracruz somos muy dados a poner etiquetas, los mexicanos así somos, pero una cosa es que con mucho cariño nos refiramos a una persona y otra cosa es que de manera discriminatoria o denostativa, pues nosotros hagamos una referencia. Y bueno, pues también es necesario el concientizar de que nuestras nuevas generaciones deben de escucharnos a nosotros, el tratar de que no refiramos o hagamos referencia acerca de los estereotipos, como les decíamos al principio, de que las mujeres y los hombres, recordemos, somos iguales, pero iguales en oportunidades, en derechos, en capacidades. Que hay diferencias, claro que las hay, porque hay diferencias físicas, biológicas, fisiológicas, pero pues de ello no merece o no obedece a que tengamos que hacer una etiqueta sobre cada una de las personas. Así que, bueno, ya estamos a punto de irnos a un corte y bueno, ahorita vamos a continuar
comentando acerca de los estereotipos, así que amigos y amigas de Abacon que nos están pues escuchando y algunos nos están viendo a través de tu programa Observatorio, te invitamos a que compartas. Recordemos que estamos hablando de los estereotipos, vamos a hablar específico de los estereotipos de género y en un momento más en que regresemos vamos a ver la evolución que se ha tenido respecto a los estereotipos de género y también las medidas que podemos pues adoptar para poder evitarlos. Así que les invitamos a que sigan y nos vamos a un corte. Muchas gracias, Delphi. Nos vamos a un corte. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Maggio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original así. Tremendo. Donde tendremos cine, música, espectáculos, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz. entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, lo que se te antoje. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacon.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero. No me fallen. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Reina Camacho. Yo soy Fede Maggio. Los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11. Lo que se te antoje. Sí, de 9 a 11 es el nombre del programa y el horario, todo una cosa original así. Tremendo. Donde tendremos cine, música, espectáculos, actualidad, noticias del último momento de lo que pasa en Veracruz. entretenimiento. Así es, los esperamos de lunes a viernes. De 9 a 11, lo que se te antoje. Hola amigos y amigas, seguimos en su programa Observatorio. En unos momentos más vamos a checar los comentarios que nos hayan dejado en la página de Facebook, así que les recordamos que estamos hablando acerca de los estereotipos de género. Soy Diana Álvarez y bueno, tenemos a una gran invitada especial para los que apenas se acaban de incorporar a la página, es nuestra amiga, la psicóloga Delfina Melgarejo. Estábamos hablando acerca de los estereotipos y antes de irnos a comercial, pues estábamos platicando acerca de la diferencia entre el poner a veces un apodo, entre el estereotipar, que es una forma de denigrar o en ocasiones puede discriminar, y también estábamos comentando pues la necesidad de iniciar ese tipo de eliminación, pero también debemos de partir de las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres, porque de repente ponemos esas etiquetitas. Antes de irnos al corte hablábamos pues de la igualdad, porque parte de la cultura que nosotros estamos generando y que intentamos realizar a través de este programa, tu programa Observatorio, pues es el generar una cultura de igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero decíamos, hay que partir que los hombres y las mujeres no somos iguales. Así es, Delphi. Así es. Bueno, primero partir de que todas las sociedades se construyen con una cultura distinta y al construirse con una cultura distinta, pues evidentemente una diferencia que salta es la diferencia sexual. Por lo tanto, a mí también me parece muy interesante poder distinguir entre los distintos, ahora sí que entre los distintos conceptos. Primero, lo que es el concepto del rol de género. ¿Qué es el rol de género? Una vez que está determinado en la sociedad esta construcción cultural entre hombres y mujeres,
El rol de género son conductas estereotipadas que esperamos en relación a cada uno. Entonces, por lo tanto, pues estas tienen una construcción social. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con este concepto? Bueno, que el género es una elaboración social de cultura, ¿sí? Y el sexo es un elemento biológico, por lo tanto, de manera muy clara, ser biológicamente diferentes no tendría por qué impactar en ser socialmente, ¿sí? Diferentes, o ser tratados diferentes, ¿no? Sí. Pero aquí lo más importante es que el género responde a esas construcciones socioculturales y lo que podemos hacer para contrarrestar estos estereotipos es empezar por sensibilizar a nuestro contexto social, es decir, a romper paradigmas, a actuar de manera mucho más crítica, mucho más reflexiva. Sí. Yo creo que el espacio de Observatorio Ciudadano precisamente tiene ese objetivo, empezar a generar una cultura de aceptación a la diversidad, pero desde parámetros muy claros, ¿no? Que implican precisamente no únicamente la igualdad, sino la equidad. La equidad, así es, a través de mecanismos de equidad. Y en este caso, fíjate que hablabas muy bien acerca de los roles de género. Generalmente, pues como decíamos al principio del programa, pues se clasificaba anteriormente entre que la mamá era la que tenía que educar a los hijos, supuesto, estar a cargo de la casa, la que se encargaba de limpiar, de hacer la comida, y el papá exclusivamente estaba a cargo, pues de proveer. Y bueno, muchos de nosotros, por lo menos nuestras generaciones, pues fueron creciendo así. Entonces el niño pues esperaba que le sirvieran la comida y posteriormente pues la niña era la que le levantaba el plato, o la hermanita era la que tenía que plancharle, o la que tenía que lavar los trastes. Y en muchas ocasiones incluso, digo, y eso ya lo habíamos platicado en otros momentos con la psicóloga Delphi, en algunas conferencias, de que a veces también se estereotipa en el decir, el hombre es el fuerte y no tiene derecho a llorar. ¿Qué tanto puede impactar esto, por ejemplo, en los hombres? Fíjate, cuando hablas de eso, a mí me parece sumamente relevante comentarles a los que ahora nos están viendo, nos están escuchando, que los estereotipos, al ser formaciones desde nuestros primeros años de vida y están vinculados directamente con los ejemplos que nos dan nuestros padres, se convierten evidentemente en pautas de conducta muchas veces inconscientes. Ese es el riesgo, que no es que digamos, esta persona mira qué mala es porque es machista, o esta mujer mira cómo es porque es feminista. Es decir, se convierte en una situación inconsciente, con muy poca capacidad para reflexionar sobre nuestros actos. Por lo tanto, pues evidentemente podríamos caer, ¿sí?, en situaciones que desde la visión de la construcción, yo así lo espero. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el papá pide porque el papá tiene esa imagen, es la imagen de proveedor. Es la imagen masculina del que toma la decisión, del que le reconocen públicamente la función. La mujer no. La mujer va a ser preparada por el contexto cultural para ser madre, delicada, linda, abnegada. Y entonces se convierte en pautas inconscientes. No sé si ahí me explique, pero inconscientes del comportamiento. Entonces tiene que haber ciertos momentos en los que hagamos un paro y entonces reflexionemos qué está sucediendo. Gran parte de lo que pasa en nuestro contexto social y de los conflictos más grandes que yo puedo platicar en mi experiencia en el consultorio es precisamente por esto, ¿no? Por lo que nosotros siempre esperamos del otro. Y en relación al otro yo me construyo. Y no en relación a lo que yo quiero, a lo que yo espero, a lo que a mí me parece importante, ¿no? Sí, y el reconocer que yo puedo y que tengo la capacidad de poder realizarlo. Claro. Y bueno, en este caso, pues también es muy importante que realicemos una cultura de eliminación y de combinación de roles. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hay roles compartidos. Como decíamos, ya no solamente el hombre es el que provee en la casa, también existe la posibilidad de que las mujeres lo puedan hacer. Ojo, también si ambos deciden, por ejemplo, una pareja que sea
solo la mujer o que sea solo el hombre, que sea decisión de ellos, pero libre, no una imposición. Y bueno, pues también los roles compartidos, por ejemplo, de que si los dos trabajan, porque a veces la complicación, y ese ha sido de muchas mujeres, siempre se ha dicho, y así lo es, de que a veces a nosotros nos cuesta 3 o 4 veces más que un hombre. Claro. ¿Por qué? Porque además de la labor que hacemos en el trabajo, pues de repente llegamos a casa y aunque ambos trabajemos el mismo número de horas, pues ¿qué era lo que pasaba? Que la mujer todavía llegaba a atender y a veces los hombres no querían participar o colaborar. Así que es momento pues de invitarlos a todos los amigos que nos están escuchando y también a las amigas de que lo mejor que podemos hacer es la plática, la conciliación y el concientizar a las personas. El decirles, vamos a compartir los roles, es la mejor manera en que podamos tener pues una cultura, como decía la psicóloga Delphi, de equidad de género para poder lograr un respeto y sobre todo una igualdad. Y bueno, pues en este caso me gustaría a mí hacer un comentario que bueno, de la experiencia de lo que nosotros hemos realizado en las conferencias, cuando hablamos acerca de la eliminación de estos roles de géneros o de estos estereotipos de géneros, pues comentábamos de que de repente es lo que socialmente con lo que nosotros crecemos. Y bueno, en este caso, comentábamos al principio del programa que pues nosotros, por ejemplo, que crecimos con los cuentos y las películas de Disney o de Pixar, que de repente encontramos pues primero con una Blancanieves, que fue con la que crecimos en nuestra generación, donde encontramos que Blancanieves pues esperaba a su príncipe azul y entonces crecimos muchas pues esperando nuestro príncipe azul, pero ella era la que se encargaba pues de limpiar, de barrer y bueno, y de ahí pues toda la situación, la trama de la bruja malvada y esperar a que el príncipe llegara a salvarla. Y bueno, pues posteriormente también encontramos pues la época de la Cenicienta, ¿no? Donde también encontramos un estereotipo de género donde las hermanas y la madrastra se portaban mal con la princesa y bueno, pues ella esperaba que llegara también su príncipe azul y bueno, mientras era la que se encargaba de hacer las labores, de estar en la casa. Y estos roles fueron evolucionando porque ya en los años 90 surge otra princesa que es la Sirenita Ariel y encontramos que ahí te dicen, bueno, sí, espera a tu príncipe azul, pero si tú quieres tener libertad, por ejemplo, ella que quería tener pues sus piernas para poder estar cerca de su príncipe, pues tenía que sacrificar algo, que en este caso es la voz. Entonces, ¿cómo se fue evolucionando el decir, bueno, sí lo puedes hacer, pero todo puede ser a base o con base en un sacrificio? Y bueno, posteriormente también, que ahorita acaban de hacer, por cierto, una película muy bonita, que es la de La Bella y la Bestia, ¿no? De que bueno, ya vemos ahí a una mujer culta, una mujer que le enseña a un hombre, pero que te dicen, bueno, le vas a servir, vas a poder leer todos los libros de la biblioteca, pero el hombre pues era violento incluso con ella, que era la bestia. Y bueno, pues de ahí ha seguido evolucionando con otros tipos de películas, como vemos en el caso de Mulan, que ya es una heroína que salvaba a su pueblo, pero que incluso, pues ella, era una princesa muy rara, incluso catalogada, pero es lo que a nosotros nos fue evolucionando y que es a lo que obedece a lo de hoy en día con las nuevas generaciones. Y bueno, también encontramos otras películas muy bonitas, que también a quienes no las hayan visto, las invitamos a que las vean. Como es, por ejemplo, Valiente, en el caso de que ella pues buscaba su propia libertad y dijo, voy a competir, ¿por qué? Porque sí, me quiero casar, pero no me quiero casar con el que tú me impongas o por una situación. Y bueno, pues también otro tipo de amor que ya nos empezaron a demostrar, como el caso de las hermanas Frozen, de las de Frozen, y bueno, pues es parte de la eliminación y también del cómo ha ido progresando socioculturalmente. Fíjate, Dianita, ahí te voy a interrumpir. Tiene que ver mucho los medios de comunicación, los espacios públicos que empiezan a pugnar por cambiar estos estereotipos, es decir, romper paradigmas otra vez, ampliar el proceso de información, cómo la gente va a cambiar esta idea de la Cenicienta a la valiente, ¿no? Así pues es. A través de que los medios que nos ayudan, todo lo que tiene que ver con la tecnología inclusive, nos va a ayudar a romper esos paradigmas, es decir, entre más nos informemos como sociedad, entre más como padres, como maestros, podamos ir ayudando a los jóvenes, a los niños, a distinguir,
¿sí? Con equidad, con igualdad, con respeto a la diversidad, pues estos esquemas de los cuentos van a ser simplemente eso, un cuento, y vamos a poder reflexionar sobre las realidades, ¿sí? O sea, yo quisiera de verdad enfatizar eso, los medios son muy importantes, sobre todo la aplicación de los derechos humanos, las nuevas normas, las reglas, las leyes, digo, ¿quién se lo dice? La psicóloga, la abogada, ¿no? Pero que están pugnando por evolucionar, por gente que está cambiando esos escenarios y que está pidiendo libertades. Quiero hacer una anotación especial. Hay muchas estadísticas en México, particularmente en México, como es el caso de Nadis, como es el caso de InMujeres, ¿no? Que se han ido haciendo para cuestionar qué está pasando con esos estereotipos. Y fíjate que una cosa muy curiosa es que cada vez que hay violencia de género dentro de los espacios de casa, la mujer va cambiando más la perspectiva. Es interesante, esto habría que analizarlo, cómo la mujer ante una situación de violencia, de rechazo, está cambiando los paradigmas, está cambiando los escenarios, porque requiere, oye, ponme un poquito de atención, ¿no? Y no hablo nada más de mujer u hombre, hay que hablar de toda la diversidad. Implica, yo nada más voy a decir, soy profesora en la Universidad Cristóbal Colón de distintas materias, una de ellas es inclusión laboral, en donde las mujeres, ¿verdad?, han luchado por entrar a los escenarios laborales con fuerza y además han estado cambiando escenarios en el exterior, ¿no? Así es. Y bueno, amigas, pues nos vamos con una excelente reflexión. Muchísimas gracias, Delphi, por estar con nosotros. Gracias a todas las amigas que se conectaron. Elvira Ponce, saludos. Gracias. Elvira. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a andar un poquito más. Nos hace falta mucho tiempo. Recuerden, este es su programa Observatorio y a nombre de Minerva Cobos le agradecemos su presencia. A sus órdenes. Bye.